Eterno Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has convocado en este día y reconocemos que es una convocación santa porque tú eres Dios santo. Y nosotros, aunque no somos santos, estamos siendo santificados para llegar a ser santos. Y por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza por esa santificación en nuestras vidas. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y te rogamos que tu palabra corra y sea glorificada en esta mañana, que fluya con poder y autoridad y venga trayendo el efecto, Señor, y cubriendo la necesidad en cada mente y en cada corazón de los que están aquí en esta mañana y que nos ven por televisión, a los cuales bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos al mensaje en esta mañana. El título es, alguno tendrá curiosidad de qué va a predicar ahora, después de haber estado por ahí perdido tanto tiempo. Bueno, no sé si será el mejor sermón o el sermón más atractivo, más profundo, pero sí te puedo decir que seguramente el sermón que se ha conseguido a más alto grado en mi vida, ¿no? Y el título del mensaje es La pregunta de Juan el Bautista. La pregunta de Juan el Bautista, o el bautizador, como dicen otros teólogos, le llaman el bautizador. Bien, vamos a empezar. Tengo 4 puntos que componen este mensaje en esta mañana. Empezamos con el primer punto, que se llama la gran revelación. ¿Cuántos necesitan revelación de Dios en su vida? ¿Cuántos saben que aún el haber creído en Él, el haber recibido su salvación, ha sido porque el Espíritu Santo nos ha revelado a Jesucristo el Salvador? Necesitamos revelación para todo, porque las cosas de Dios se han de discernir, se han de comprender espiritualmente. Y si Dios no nos revela, seguimos como en fotografía en el cuarto oscuro y no sale nada y no se ve ninguna imagen. Pero damos gloria a Dios, que hoy venimos a dar gloria al Señor, a la imagen del Dios invisible, es Jesucristo, aleluya. Y Él es el que nos revela todas las cosas. Bien, la gran revelación, primer punto. Vente conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Y dice así el Evangelio. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí en el bautismo de Jesús podemos ver, algunos dicen que por primera vez en el Nuevo Testamento, la manifestación de la Santa Trinidad. Vemos al Hijo salir del agua, vemos al Espíritu Santo descender en forma de paloma y al Padre con su voz desde el cielo. Seguimos en el Evangelio hablando de la revelación que recibió Juan el Bautista. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34, y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Gloria a Dios. Tomemos nota en esta mañana. Juan el Bautista presenció en primera persona la manifestación de la Trinidad de Dios. Juan predicó que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio de cómo Dios le mostró la señal para reconocer al Mesías. Y Juan termina diciendo, hemos leído ahora mismo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Podemos decir que Juan recibió revelación de Dios? ¿Podemos decir que Juan recibió mucha revelación de Dios? Claro que sí, claro que sí. Ahora vamos al segundo punto en esta mañana. Y este segundo punto se titula Dudando en la cárcel. Dudando en la cárcel. Quizás sea tu situación o la mía. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bien, este episodio ha preocupado a muchos y ha generado controversia en otros. Hay teólogos que piensan que no se puede dudar en ningún momento de Juan el Bautista. Hay comentaristas y teólogos que han profundizado y dicen que Juan el Bautista no estaba teniendo ningún conflicto de fe ni dudaba de Jesús, sino que hizo esa pregunta y envió a esos mensajeros para reivindicar la imagen, la figura, el nombre de Jesús delante de los discípulos que había allí, no porque él tuviera necesidad. Hay otros estudiosos que sí piensan que fue posible que Juan el Bautista, como humano que es, igual que Elías, llamado el profeta de fuego, dice la palabra, que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró que no lloviese y no llovió. Entonces algunos piensan que Juan el Bautista pudo perfectamente tener su conflicto, su crisis de fe estando en prisión. Otros piensan que no, que hizo esa pregunta para fortalecer o reafirmar a los discípulos que había allí alrededor. Yo recuerdo cuando jovencito teníamos reuniones de casa, lo que llamamos vulgarmente células, reuniones de casa. Y en ese tiempo yo estaba testificando a jóvenes, amigos, y recuerdo que llevé a una reunión de esta a un amigo mío. Y yo me puse en el papel, en el lugar de él, y pensé que era sabio si yo, cuando acaba el líder de la reunión de compartir y da un tiempo, un lugar para preguntar, yo pensaba, si hago preguntas que seguramente este amigo mío tendrá, y no se va a atrever a preguntarle aquí en público porque le va a dar corte, le va a dar vergüenza, yo pensé, si yo pregunto por otro, pues le van a responder indirectamente. ¿Qué pasó? Que yo me puse a hacer preguntas y la sensación en la reunión fue, todos me miraban, el líder me miraba, casi como pensando, pobrecito, ¿cómo está este muchacho? Pero pasa el tiempo en el andar con el Señor y cuando uno le va importando realmente la opinión de Dios más que todas las cosas, ahora yo digo, ¿y si pensaron que era yo el que preguntaba, qué? Y si pensaron que yo tenía dudas, ¿qué pasa? Y si pensaron que yo tenía debilidades y conflictos, ¿y qué? ¿Y qué? Aleluya. Uno de los discípulos fue a Jesús
y le dijo, Señor, muéstranos el camino, queremos saber el camino, ¿cómo podemos saber el camino? Se arriesgó, ¿verdad?, a quedar mal delante de los otros, que los otros dijeran, no vea ahora salta por ahí y pregunta eso. Es mejor preguntar al Señor, ¿verdad? Lo que sí está claro es que cuando se está encerrado en una cárcel y el entorno te ahoga, te empieza a hacer muchas preguntas y te vienen muchos por qué. A mí desde niño me dijeron, yo escuchaba eso en estudios o en predicaciones, que los sabios serían no preguntar por qué, sino para qué. Y yo toda mi vida he tratado de, Señor, casi como si pareciera que era un pecado preguntar por qué. Y he tratado de preguntar para qué. Pero yo te puedo decir hoy que en mi vida personal ahora mismo yo pregunto muchos por qué. Porque el Señor me está mostrando y me está revelando que si lo hago con una actitud correcta y un respeto y una reverencia a mi Señor, a Él no le va a ofender que yo le pregunte por qué. Aleluya. Es más, Habacuc, el profeta Habacuc, que tú lo buscas en la Biblia, cuando empiezas a leerlo, empieza con una pura queja. Así empieza la queja de Habacuc. Ahora bien, tengo que asegurarme, Habacuc, ¿de qué se quejó? Señor, siendo tú de ojos tan limpios, tan puros, ¿cómo tú puedes permitir tanta violencia, tanta injusticia? ¿Cuándo vas a obrar? ¿Cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a poner tu mano ahí? Ahora, si yo me quejo por mi egoísmo, por mi ego, por mi yo herido, yo no digo que Dios nos va a desechar, pero sí digo que Dios nos seguirá tratando con la paciencia que está teniendo con nosotros. Aleluya. Y cuando está ahí como Juan el Bautista, yo pienso en él y seguramente que vienen muchas preguntas, muchos porqués. Y le pide a Dios confirmaciones de si te sigue amando, de si está contigo, de si te respalda aún en el llamado, de si prefieres, Señor, que me quite, prefieres que me vaya, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? Incluso te atreves a hacer expresiones atrevidas, Señor, si querías acabar conmigo ya lo has hecho. Y todo eso le pudo ocurrir a Juan, porque Juan estaba en la cárcel por denunciar el pecado. No era por andar mal, estaba denunciando el pecado de Herodes. No te es lícito tener a tu cuñada, a Herodías, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, no. Y acabó ahí en prisión. Y si a Juan le podía ocurrir, a ti y a mí, nos puede ocurrir cuando estamos abrumados de alguna manera. Amén. El gran profeta Juan. ¿Alguien me puede decir quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? ¿No ve a Juan el Bautista como una bisagra, un ensamble ahí entre acabar el Antiguo Testamento y empezar el Nuevo Testamento? No es un cualquiera, Juan el Bautista. Juan el Bautista asumió el gran honor de ser el amigo del esposo. El que preparaba las invitaciones en la boda judía, el que se encargaba de que todo fuera bien, el que se encargaba de que todo saliera como debía estar, el que se gozaba de ver al novio con la novia, el que llegó a decir es necesario que él crezca pero que yo mengüe. Si yo veo al novio con la novia, mi gozo está cumplido, no necesito realizarme, no necesito que digan, oh, qué gran ministerio tienes, lo que necesito es poder ver que digan, oh, qué gran Jesús. Y ese es Juan el Bautista, el que prepara camino al Señor, el que prepara camino y calzada. En la antigüedad se preparaba calzada cuando venía el rey, alguien importante, se preparaban los caminos, calzada real. El que perdió gustosamente todos sus discípulos porque se iban detrás de Jesús, incluido Andrés. Andrés era discípulo de Juan antes que ser de Jesús. El que sabía muy bien quién no era él y sabía muy bien quién era Jesús. Y ahora coge a dos mensajeros. ¿No te choca esto?
2 de sus discípulos y les dice, y le preguntáis a Jesús, necesito una confirmación. ¿Te pasa eso que Dios te ha hablado, lo ha mostrado todo muy claro, y todo, pero llega un momento en tu vida que dices, no, pero necesito otra confirmación? Y estamos ahí como Gedeón con los vellones, y ya gastamos los vellones, se acaban los vellones, buscando una confirmación. Esto demuestra que puede haber momentos de tanta tormenta y tanta presión que lo que nos fue revelado en la luz, ¿te ha revelado el Señor cosas en la luz?, lo pongamos en duda en la oscuridad. Yo cuando me ha ido mejor he escuchado, no dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. Ahora cuando estás en oscuridad, dices, lo que me fue revelado en la luz con tanta alegría, lo puedo poner en duda en la oscuridad. En nuestra vida habrá momentos en los que preguntaremos por qué. Y yo no sé a ti, si te pasa a ti, yo te digo lo que me pasa a mí, es que hago preguntas-respuestas. ¿Sabes lo que son preguntas-respuestas? Que son como preguntas-respuestas. ¿Has hecho alguna vez una pregunta-respuesta? Cuando comencé a compartir en las células, reuniones de casa, me acuerdo que había personas que decían, quería preguntar algo, porque Dios dice esto, y yo luego decía, ¿qué pregunta era esa? Y a veces tenemos preguntas-respuestas, preguntas que nosotros mismos respondemos. ¿Será un ataque del diablo? Puede ser eso, un ataque del diablo. ¿Será una prueba? ¿Será una prueba? Puede ser una prueba. ¿Será un trato de disciplina de Dios? ¿Será que Dios me está tratando? Bueno, damos gracias a Dios que dice su palabra, que Dios al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Es que algunos dicen, Dios al que ama, enriquece. ¿Te das cuenta qué doctrinas se mueven por ahí? Cuidadito. Hay por ahí muchas corrientes peligrosas. Y otras veces, ¿verdad? El silencio mismo es una respuesta, no hay solo silencio. Pedro fue zarandeado. ¿Cuántos saben que Pedro fue zarandeado? Pablo tenía un mensajero de Satanás que le abofeteaba, un aguijón en la carne. José fue vendido y llevado a Egipto. Juan el Bautista acaba en prisión. Y aunque cada uno pasó lo suyo y fue tratado en distintas áreas de su vida, te voy a decir algo, todos tienen un denominador común, y es el acto soberano de Dios en el sufrimiento. Y todo con un propósito divino. ¿Cuál es? No lo sé. Solo sé que Dios dice en su palabra, que dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque como el cielo es más alto que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos son más altos que los vuestros. ¿Cuántos dicen amén? Y hay asignaturas en la vida que uno no querría entrar, ni gustar, ni examinarse de ellas. Pero yo pensaba en este tiempo en Job, y si te digo Job no es porque yo pienso que yo soy Job, ¿de acuerdo? Estoy compartiendo la palabra. Job llegó a decir a su esposa, recibiremos de Dios solo lo bueno. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice más? No atrevéis a decirlo. ¿Y no lo malo? Hoy algunos dicen, no, lo malo es del diablo. ¿Qué dice aquí Job? ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? ¿No nos dice el Señor en cierta manera, me vas a amar aquí y vas a dejarme de amar allí? Pedro fue zarandeado, es verdad. Y solo sabemos, nadie sabe, solo Dios sabe, el trato profundo que Dios hizo en el corazón de sus siervos. Como puede hacerlo y quiere hacerlo en el tuyo y en el mío. ¿Cuántos quieren ser cristianos? Discípulos de Jesús, de verdad. Bueno, Pedro fue tratado.
y fue tratado en su carácter para ser afirmado, zarandeado para llegar a ser afirmado. Y le dice el Señor, y una vez vuelto, una vez, ¿verdad? Cuando estés firme, una vez vuelto, ve a tus hermanos y confirma a tus hermanos. Pablo, para que no se subiera desmedidamente por tantas revelaciones, porque Pablo tenía más revelaciones que tú y yo juntos, todos los que estamos aquí, dice, me ha sido dado un mensajero de Satanás que me abofetee, un aguijón en la carne, por el cual he rogado 3 veces que me lo quite. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. José pasó todo lo que pasó, pero era para salvar a su nación. Y Job conoció a Dios en otras profundidades que tú y yo no conocemos todavía. ¿Cómo termina el libro de Job? ¿Qué termina diciendo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero el libro de Job comienza con un Dios muy satisfecho de Job, diciendo que es varón perfecto, justo, temeroso, apartado del mal, que se levantaba cada mañana y ofrecía sacrificios por si sus hijos habían pecado, habían hecho algo que no estuviera bien. La integridad de Job no tiene desperdicio, ¿verdad? Pero él termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo digo, si ese Job, del cual el Señor presume, termina diciendo eso, digo, yo no estoy ni convertido. Pero estoy pudiendo comprobar algo. Yo le digo a mi esposa ahora que la amo más. Más que cuando me casé con ella con 23 años. Recuerdo su cara, sus labios, su mirada, cuando nos preguntaron, ¿acepta José Manuel como legítimo esposo, promete serle fiel y estar con él en la salud, en la enfermedad, en riqueza o en pobreza, en lo bueno, en lo malo? Yo todavía veo su cara con 23 añitos diciendo, sí, acepto, como un ángel. Y yo, sí, acepto. ¿Sabes lo que hacemos mi esposa y yo ahora? Recitamos ese pacto de nuevo y nos casamos casi cada día. Y digo, en lo bueno y en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en riqueza y en pobreza. Entonces ahora estoy conociendo a mi esposa, amándola más. ¿Por qué? ¿Porque antes no la amaba? No, sino que la amaba en otras esferas del amor. Ahora la estoy amando en otra esfera del amor y es en la esfera del sufrimiento. Y por eso ahora puedo comprender un poquito más cuando el apóstol Pablo decía que quería conocer a Jesucristo, pero no solo en la gloria, no solo en la victoria, no solo en el poder, no solo en la manifestación de gloria, sino identificarse con Él en sus sufrimientos. Y ahí en ese sufrimiento ves que el amor se hace más fuerte, más duradero, más auténtico. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que el Señor quiere que recordemos y pronunciemos el pacto que hicimos delante de Dios. Es un idioma de pactos, de fidelidad con el Señor, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. ¿Estás de acuerdo con esto? Amén. Vamos al punto número 3. Si duro hora y media predicando, tienes que perdonarme porque no recuerdo bien cómo marcar los tiempos. Número 3. La respuesta de Jesús. Juan el Bautista tuvo una pregunta, vamos a la respuesta de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás aquí todavía? Bien, la respuesta de Jesús. Lucas 7, 22 al 23. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús le explica a Juan, a través de estos mensajeros, que el Mesías está haciendo lo que vino a hacer. Dile a Juan que no se preocupe.
El Mesías está haciendo lo que vino a hacer. Nada ha cambiado en el plan redentor. El plan sigue siendo el mismo. Las señales y los milagros se están realizando. Y el Evangelio se está predicando. Decirle a Juan que esté tranquilo. Pero también le dice algo. Y esto vamos a tomarlo en esta mañana. Le da una bendición que es una advertencia al mismo tiempo. Mira que parece una contradicción, pero una bendición que es una advertencia a la misma vez. Y te voy a leer este versículo en varias traducciones para entenderlo mejor, que la mente se abra un poco más. Esta es la bendición advertencia. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Respuesta de Jesús. Número 4. Cuando la voluntad de Dios es diferente a lo que esperamos. ¿Alguien ha comprobado eso alguna vez en su vida ya? Cuando la voluntad de Dios no es lo que yo esperaba. A veces, ¿verdad?, nos ponemos tercos incluso, porque esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios. Esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios. Es tuyo, Señor. ¿Cómo concluyó la vida de Juan el Bautista? En manos de Herodes. Nunca salió de su encarcelamiento. Expusieron su cabeza cortada en una fiesta impía. Su funeral no fue lo que merecía. ¿Lo crees así? ¿No merecía otra cosa, otra honra? Su muerte parecía sin sentido. Ahí está el dardo a nuestras vidas. Que tu vida, la mía, nuestra consagración, nuestra entrega al Señor, habernos guardado para Él, el haberle servido, parece que hay momentos en los que te dicen no tiene sentido, no ha servido de nada. El salmista llegó a decir, Señor, pero si es que el haberme guardado, el haberme consagrado, el haberme santificado, parece que no sirve de nada el hacer esos sacrificios porque al impío le va mejor y prospera más que yo. El mismo salmista llega a decir, casi resbalaron mis pies viendo la prosperidad de los injustos, hasta que me llevaste a tus atrios, a tu presencia, a estar contigo, y tú me hiciste ver el fin de ellos. Y como te he dicho, Habacuc empieza el libro con una queja, pero ¿recuerdas cómo termina? Aunque no haya ganado ni vid, ni aceite, ni haya... Con todo me alegraré en el Señor. Tremendo. Entonces quiero decirte, una vida invertida en Dios es bienaventurada y digna de imitar. Imita, jóvenes, imita a aquellos y aquellas que invierten su vida en Dios. Y a pesar de las debilidades de Juan, porque yo creo que él sí tuvo dudas y conflictos. Recuerda que Pedro, el gran Pedro, acabó blasfemando. No que negó solo a Jesús, hasta blasfemó. Uy, ¿qué dijo taco? Bueno, blasfemar es hablar mal contra Dios o contra los demás. Hay niveles dentro de la blasfemia. Y a pesar de las debilidades de Juan, a pesar de las debilidades tuyas y mías, ¿qué dijo Jesús de él? Dijo Jesús, bueno, este Juan, con la preguntita que ha lanzado, este no me sirve a mí. Vaya Juan, vaya profeta. A esta altura, vaya pregunta, vaya dudas. ¿Qué dice en Lucas 7:28? Vamos a leerlo para que lo sepamos. Jesús dice, os digo que entre los nacidos de mujeres
No hay mayor profeta que Juan el Bautista. Jesús les llega a decir, ¿qué salisteis a ver? ¿Un rey? Pues si queréis ver un rey, en los palacios están, ir al palacio. ¿O qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Os digo sí. Y más que profeta, más que profeta. Y no hay más poderoso, más grande, nacido de mujer que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor. ¿Sabes qué nos recuerda esto? Y a mí personalmente me anima a que en nuestros momentos más oscuros de duda, el Señor no nos descalifica. Oremos que Él nos ayude a no tropezar cuando su voluntad es diferente a la mía, a lo que espero. Sus planes, aunque a veces no los comprendamos o muchas veces no los entendamos, siempre son mejores que los nuestros. Me dijo un pastor amigo mío, no te impacientes, no lo hagas tú, no trates de cambiarlo tú, no fuerces nada, porque cuando menos te esperas, el Señor puede irrumpir, puede intervenir y te aseguro que Él lo va a hacer y lo va a arreglar mejor que tú. Pero nos cuesta, ¿verdad? Esperar, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Ahora, sus planes, aunque a veces no podemos entenderlos, siempre son mejores que los nuestros. Y el más grande y claro ejemplo de ello es la cruz. Parecía la derrota, parecía el fin, Jesús clavado, el Mesías, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro referente, muerto en la cruz, lo llevan a una tumba nueva, a un sepulcro, ahí se acaba el cristianismo. No, ahí comienza, gloria a Dios, con poder. Para ir terminando, algo muy bueno que hizo Juan. Estaba con este mensaje, llevaba semana y semana y semana ahí rumiándolo, preparándolo, teniéndolo. Y me manda una mañana Agustín un devocional de esos que él manda. Luego me dijo, no sabía si mandártelo o no, no te quiero mandar cualquier cosa, muy prudente. Y era totalmente sobre esto, sobre Juan el Bautista en la cárcel, sus conflictos, sus dudas, y algo que recogí de ese devocional, que creo que es muy bueno, como un broche de este sermón para ti, para mí, algo muy bueno que hizo Juan. ¿Qué hizo? ¿A quién preguntó? ¿De quién buscó respuestas? ¿No las buscó en sí mismo? ¿Ni en los demás? Le preguntó a Jesús. Fue a Jesús. Y tú y yo podemos ir a Jesús y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Para qué? Según el nivel de madurez o de santidad que tenga o de nivelazo que tenga, o si no te ves ningún nivel, pues puedes, cuando no te ves ningún nivel, pues puedes preguntar por qué, como el Señor te entiende. Vamos a orar en esta mañana. Yo creo que dos cosas muy importantes, de forma sencilla. Vamos a pedir que nuestra fe no se extinga en el día malo. ¿Cuántos días llevan ya tu día malo? Algunos me miran con una cara. Manolo, no me lo digas, tu día malo ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva ya el día malo? ¿Cuánto lleva el día malo? Alguno puede decir, mi día malo. Hay días malos claro, como vemos la palabra, ¿verdad?, de Dios, las semanas 70 de Daniel, que hay semanas de día y semanas de años. Y uno dice, pues el día malo puede ser que sea un tiempo en la vida más extenso que 24 horas. Bueno, sea como fuere lo que nos toca vivir a cada uno. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Otra traducción dice que tu fe no se extinga.
¿Te has sentido ya que te vas a extinguir ya? Que dices, ya desaparezco. Bueno, si Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, nuestra fe no se va a extinguir. Entonces, Señor, en el día malo que mi fe no se extinga, y también vamos a hacer algo. Como queremos la bienaventuranza del que no tropieza en él, nosotros vamos a acabar orando y proclamando las cosas buenas de Dios. Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tu evangelio. Gracias por la luz, por la revelación. Gracias porque, Señor, aunque nosotros creamos que estamos abandonados, que podemos estar descubiertos, que podamos estar a la intemperie, Señor, donde no entendemos nada, Señor, donde nuestra fe flaquea, donde entramos en una crisis tras otra. Señor, gracias te damos que tú eres el que está sentado a la diestra del Padre. Te rogamos que sigas intercediendo por nosotros, igual que lo hiciste por tus primeros discípulos, Señor. Que nuestra fe no falte, que nuestra fe no se extinga, Señor, que no desaparezca. Tú dices en tu palabra que al final lo que va a quedar es la fe, la esperanza y el amor. Te rogamos que en tu iglesia, en tu congregación, por muy oscuro que esté, por muchas tormentas que atravesemos, tu iglesia, Señor, pueda recoger al final y retener la fe, la esperanza y el amor que solamente vienen de ti, Señor. Obra ese milagro en nuestras vidas. Y, Señor, queremos decirte, yo personalmente te pido perdón por cualquier mala actitud, por cuestionarte, por preguntarte en tonos indebidos, por dudar, Señor, cuando no tendría que dudar. Señor, perdona, Señor, perdona. Nuestras vidas queremos decirte que no queremos tropezar en ti ni ofendernos en ti. Queremos esa bienaventuranza, esa bendición de no tropezar contigo, Señor. Por eso en esta mañana queremos declarar delante de todo principado y potestad que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres justo, que tú eres paciente, que tú eres misericordioso y que tú te acuerdas de tus siervos. Tú te acordaste de Noé y soplaste un viento que secó la tierra y lo sacaste del arca. Tú te acordaste de Abraham, tú te acordaste de José en la cárcel, tú te acordarás, Señor, de tu iglesia, tú te acuerdas de nosotros, Señor, en cada momento, Padre. Señor, como iglesia queremos encomendarnos a ti y te rogamos que nos ayudes, Señor, aun cuando ya no nos quedan ninguna fuerza. Queremos preguntarte a ti, ¿por qué esto? ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué me estás enseñando? ¿Por qué permites esto? ¿Qué está ocurriendo? Señor, queremos ir a ti. Como dijo tu siervo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Tu iglesia te adora, te alaba y te reconoce. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, soberano en el sufrimiento de tu iglesia y en el gozo de tu iglesia. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.